pasamos un documental y, como sabéis, pues la temática va sobre pues, la ciencia en la era de la desinformación. Hemos hablado sobre bulos matemáticos, bulos en nutrición y hoy, para hablarnos sobre bulos climáticos y negacionismo climático, pues tenemos la suerte de recibir a uno de los mejores divulgadores en esta temática del país, que es José Miguel Viñas. José Miguel es físico y divulgador, trabaja en Meteorred, es meteorólogo en Meteorred y también ha sido consultor de la Organización Meteorológica Mundial. Ha sido profesor de meteorología aeronáutica durante varios años y en 2018 participó en la 31ª campaña antártica española. Como divulgador, pues tiene un amplio bagaje en temas de ciencias atmosféricas, tanto en la colaboración con medios de comunicación, la impartición de conferencias o en su propia página web, que quizá muchos la conozcáis, que es divulgameteo.com. Desde 2004 colabora con Radio Nacional de España junto a Pepa Fernández y también es el hombre del tiempo en Agropopular, uno de los programas más longevos en la cadena COPE. En televisión colabora también con Órbita Laica y Aventura del Saber, ambos en televisión española, en la 2. Y además es autor de 11 libros. El último ha salido este mismo año, Los cielos retratados, publicado en Crítica. Y bueno, pues ya veis que tenemos un experto, un amplio bagaje que seguro que nos cuenta cosas muy interesantes. Así que cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, como te decía, Jorge, por la presentación. Gracias a la Universidad de La Rioja y al Gobierno por invitarme a este ciclo, a esta Semana de la Ciencia. Gracias a todos los que os habéis acercado aquí a esta sala. Y bueno, pues para cerrar, digamos, ese pequeño ciclo dedicado a los bulos, pues como os acaba de comentar Jorge, yo lo voy a centrar en todos los que circulan en torno pues, al cambio climático y a cuestiones que están muy ligadas a mi actividad, ¿no? Como podría ser pues, el tema de la meteorología. De ahí que el título que haya elegido es pues, el negacionismo climático y otros bulos atmosféricos. Y ahora pues, os pondré algunos ejemplos. Bien, bueno, pues después de ver que va a volver Trump a la presidencia de Estados Unidos, creo que podemos afirmar que el negacionismo climático, y aquí tenemos a un líder mundial que saca pecho de ello, ha alcanzado sus cotas más altas. Es decir, que un dirigente mundial del máximo nivel, pues abiertamente es un negacionismo climático, ¿no? Esto yo creo que es una mala noticia y no es algo de que yo tenga una aversión hacia Trump en particular, es simplemente lo que representa él con ese cargo de importancia en el mundo y que va a tener eso como, digamos, la hoja de ruta, ¿no? La pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué hemos hecho mal para que ocurra esto? Para que un líder mundial como el presidente de los Estados Unidos sea un declarado negacionista climático. Pues hemos hecho varias cosas mal. Cuando digo hemos, me refiero en general a la comunidad científica, porque tenemos muy buenos científicos aquí en España y en otros muchos países, pero en general, y hablo en general, son malos comunicadores. Quizá porque, aunque saben mucho de la materia, pues no saben expresarlo de una manera que lleguen a mucha gente, cosa que la gente que suelta bulos pues lo hace a la perfección, ¿no? Y eso es un primer problema. No es un problema o no es una crítica abierta a los científicos, que como digo, su actividad está más que certificada, ¿no? El rigor, sino esa parte de la comunicación que probablemente pues, no se ha enseñado en las facultades donde se enseñan ciencias, ¿no? Además, se ha abusado de un mensaje equivocado. Hasta hace muy poco, en un país como el nuestro, pues el cambio climático se veía como algo lejos, que no nos iba a afectar porque se hablaba sobre todo de lo que estaba pasando en el Ártico. Y esta imagen del oso polar pues, se ha repetido y se sigue repitiendo con insistencia, ¿no? Y eso en muchos ciudadanos les ha hecho desconectar del cambio climático. Bueno, me están hablando de lo que está pasando en el otro extremo del mundo. Yo no me voy a ver afectado por esto, aunque esté perdiéndose mucho hielo allí y estén pasándolo mal los osos polares. Ese planteamiento de mensaje
pues creo que ha sido equivocado y que ha tenido su coste también, ¿no? Y luego, por completar, pues también ha habido un mensaje, en teoría, desde la ciencia y desde personas que han trasladado ese mensaje científico muy catastrófico. Evidentemente que las predicciones climáticas son las que hay y no invitan al optimismo a día de hoy, pero cuando incluso la incertidumbre era mayor, pues personas como Al Gore, que sabéis que al principio del siglo pues, tuvo una actividad bastante importante de dar charlas de cambio climático, de tener mucho impacto a nivel mediático, pues potenció ese discurso catastrofista llevado al extremo, que al final ha derivado en una polarización, que es lo que tenemos hoy en día. Si tú eres favorable o favorable no, o estás de acuerdo con las tesis científicas de cambio climático, te posicionan ideológicamente. Si eres lo contrario, también. De manera que hemos llegado a ese punto poco deseable, ¿no? Que es que al final pues, te identifiquen incluso ideológicamente en función de lo que tú opines sobre una cuestión como esta que nos afecta a todos. Al final esto es como una especie de batalla, ¿no? Entre el modelo económico que prima en el mundo, que es el capitalista, y la defensa del medio natural, ¿no? Que está, digamos, identificada con el ecologismo, ¿no? Es algo que ya viene de muy atrás, pero digamos que ahora esto está enfrentado, ¿no? En este mundo que está guiado por los intereses económicos, pues las empresas hacen trampas y hacen lo que se llama el greenwashing, es decir, mantenemos el modelo, pero vamos a vender la imagen de que somos sostenibles, ¿no? Y aquí pues hay mucho de cara a la galería, es decir, cuando uno pues, rasca un poco en lo que hacen las grandes empresas, al final sus intereses son económicos por encima de cualquier otra cosa, y ese lavado de cara verde pues les da a algunas muy buen resultado. Y en el caso del ecologismo, ya muy focalizado en el tema del clima y del cambio climático, pues está llegando ya, en ese extremismo al que hablaba, a actividades que incluso son, cuanto menos, pues, de dudosa eficacia, de los activistas climáticos, pues rociando con pintura pues, en los museos o obras de arte, cosas para llamar la atención de una manera ya un poco a la desesperada, y que incluso pues, pone, o en algunos casos, en algunas personas les puede causar la sensación de que eso va en contra precisamente de lo que se persigue, ¿no? Es decir, que no veo yo que sea muy eficaz actuar de esta manera. Bueno, os he dado unas primeras claves así de cómo veo yo cómo está esto ahora mismo. Luego voy a volver al negacionismo climático, pero como también os quiero comentar algunos bulos que hay a nivel meteorológico, pues vamos a ir con ellos, ¿no? En realidad los bulos son algo que nos acompaña a la humanidad desde siempre, es decir, que parece que los acabamos de inventar desde que hay Internet y redes sociales, pero somos homo bulensis por naturaleza, es decir, tenemos una tendencia natural a inventarnos historias y a que esas historias se propaguen y que al final se crean bolas de nieve con ideas que están, en este caso, muy alejadas de lo que sería la ciencia del clima, ¿no? O de la meteorología. Bueno, a nosotros, a los profesionales de la meteorología, hay dos bulos principalmente, que desde hace ya bastantes años pues, continuamente están planeando sobre nosotros, cuestionan nuestra actividad y introducen confusión en general al ciudadano que no tiene por qué estar informado de estas cosas. Uno de ellos es el de los famosos chemtrails o estelas químicas y otro el de las famosas avionetas que lanzan productos químicos, tóxicos y que además provocan cambios indeseables en el propio tiempo, ¿no? Por ejemplo, evitan que llueva en un momento dado. Esos bulos están circulando, como digo, por ahí, y la idea que intenta transmitir estas personas que ponen en circulación estos bulos es que nos están fumigando. Están llevándose a cabo unas acciones, no se sabe quién las controla, desde luego no nosotros, los ciudadanos, y estamos manipulados por alguien. Pues aquí hay versiones para todos los gustos, desde que son los militares, bueno, en fin, con este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues desde la ciencia, ¿qué se puede hacer? Pues lo único que se puede hacer es intentar explicar de manera clara por qué no se sostiene ninguna de estas dos cuestiones que así explicadas o expuestas pues nos pueden parecer bastante absurdas, pero mueven bastante información en las redes sociales, por ejemplo. Bueno, ¿qué se puede comentar de los aviones? Antes Jorge en la presentación nos ha comentado que yo durante años pues, estuve de profesor de meteorología aeronáutica y eso me permitió conocer muy en profundidad todo lo relativo a la meteorología y la aviación, ¿no? Que es un mundo en sí mismo dentro de la meteorología.
Bueno, los aviones, lo mismo que la mayor parte de los vehículos que tenemos nosotros, pues son aviones que tienen un motor de combustión y desde ese punto de vista pues contaminan. Es decir, esto hay que decirlo, la aviación contamina, igual que el transporte terrestre o el transporte marítimo, salvo esos nuevos vehículos, por ejemplo, que ya son totalmente eléctricos, que no tienen un impacto directo en la contaminación por emisiones, aunque en el proceso de fabricación probablemente pues, también hay un impacto medioambiental. Pero bueno, digamos que un avión a reacción contamina, emite gases contaminantes a la atmósfera y partículas. Bien, eso está claro. Las estelas. Bueno, parece que esto de las estelas, sean químicas o no, es algo muy moderno y, sin embargo, pues, los aviones empiezan a dejar estelas en el cielo desde el momento en el que hay aviones que llevan motores a reacción, con un motor a combustión. Se empezaron sobre todo a ver en los cielos durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por todas las operaciones aéreas que se empiezan a hacer allí. Pero ya antes hay, por ejemplo, un primer vuelo que alcanza los 10.000 metros de altitud en Alemania, que vuela desde Múnich, y las personas que estuvieron desde tierra viendo cómo el avión ascendía hasta esa cota, comprobaron cómo dejaba una estela detrás, y eso quedó documentado. Es más, el primer documento o la primera descripción de una estela es algo anterior, está documentada en 1915 en la zona de los Alpes italianos, en el sur del Tirol, y una persona describe, después de ver pasar uno de esos primeros aviones con motor, cómo dejaba atrás de sí lo que pongo ahí, una condensación de una franja de cúmulos, por eso las estelas tienen esa forma como redondeada que van dejando detrás, de los gases de escape de un avión. Es decir, que esto no es algo de ahora. Evidentemente, ¿qué pasa? Que ahora hay mucho más tráfico aéreo y las estelas se ven con mucha mayor frecuencia. ¿Qué sale de un avión? Y si puede estar justificado que nos están fumigando, que estamos realmente respirando algo tóxico que sale de ahí. Bueno, pues un avión un motor de combustión, evidentemente genera productos de combustión igual que puede generar un vehículo. Dentro del motor entra aire, principalmente oxígeno y nitrógeno. Necesitas combustible para que ese motor al final genere el impulso necesario para impulsar el avión. ¿Y qué emite después como productos de combustión un avión? Pues emite por un lado CO2. Por eso los aviones tienen una contribución al calentamiento global, porque aportan una parte de los gases de efecto invernadero, del CO2, que nuestras actividades generan a la atmósfera. Se estima que la aviación mundial está aportando aproximadamente el 2% o contribuyendo con el 2% al calentamiento global del total de las emisiones. Es decir, que es un porcentaje pequeño, pero importante. Aparte de eso, todas las partículas que os podéis imaginar de los restos de la combustión, desde carbonilla hasta restos metálicos microscópicos, tal y como ocurre con los gases de escape y los productos de combustión de un vehículo normal. Es decir, dentro de la cámara de combustión de un motor, pues aunque eso está con un recubrimiento muy resistente, pero van soltándose ligeras partículas en cantidades no muy grandes, pero que además actúan de manera clave para formar finalmente las estelas. Las estelas de condensación, no las estelas químicas de las que hablan los que sueltan los bulos, están formadas principalmente por el vapor de agua, que también escapa como un gas de la combustión, con el que hay en el ambiente, que a veces puede haber más y otras veces menos, y con esas partículas muy pequeñas que actúan como núcleos de condensación, en torno a las cuales se forman ya esas minúsculas partículas o embriones de hielo que van formando después la estela que visualmente vemos al paso de un avión. Por lo tanto, primera afirmación que hay que hacer y decir y proclamar en las redes sociales para que nadie piense que nos están fumigando. Cuando vemos una estela de un avión en el cielo, eso está formado principalmente por cristales de hielo, no hay más. Es hielo, básicamente. Y claro, en función de cuáles sean las condiciones meteorológicas ahí arriba, un avión que deja una estela puede estar volando a 7, 8, 9.000 metros de altitud, pues esa estela va a tener una forma distinta. Podemos tener desde estelas que en cuanto pasa el avión desaparecen al momento
y lo habréis comprobado, estelas que pasa el avión y se quedan trazadas sin una gran deformación, como una línea de tiza en el cielo, y estelas que, aparte de quedar marcadas, con el paso del tiempo se van ensanchando y se van mezclando con las estelas que van dejando otros aviones en rutas que pasan por allí cerca, y al final pues, lo que tenemos en el cielo es una especie de maraña de estelas, algunas anchas, otras estrechas, más brillantes, menos brillantes, que es lo que a muchas personas despierta como una inquietud, ¿no? Nos están fumigando por eso. Y no, simplemente es en función de las condiciones meteorológicas que haya. Fijaros si esto es inocuo en ese sentido, que hasta la propia Organización Meteorológica Mundial ha catalogado las estelas que dejan los aviones como un tipo de nube. Una estela no es más que un cirro, una nube formada por cristales de hielo, y en este caso se le añade el adjetivo homogenitus, es decir, que se ha generado por una actividad humana, igual que la aparente nube que sale de una torre de refrigeración de una central térmica. Al final es un proceso tan simple como la condensación del vapor de agua que se está generando ahí, ¿no? Con las condiciones ambientales. Esa evolución de una estela que inicialmente es rectilínea a algo mucho más ancho y difuso se cataloga por parte de la Organización Meteorológica Mundial como homomutatus, es decir, una mutación, una transformación de la estela inicial a una nube algo diferente. Pero son nubes, no hay que verlas de otra manera. Incluso no todas las estelas que genera un avión salen de los motores. El avión está interaccionando con el medio atmosférico, con el aire. Hay procesos turbulentos que pueden en un momento dado hacer que ese aire que sale con esa turbulencia por la parte trasera de un avión, de las alas, de los bordes de ataque del avión, tenga un movimiento vertical, y si hay inestabilidad atmosférica o humedad suficiente, se forma una estela. Son estelas turbulentas como estas que he puesto con esta fotografía de un avión, que se ve que están saliendo no de los motores, sino de las puntas de las alas, por ejemplo, o veis también que la parte superior del ala, del fuselaje, está como cubierto por una nube. Eso es una nube de flanqueo, por una diferencia de presión. La presión es muy baja ahí y se dan condiciones para que se condense el aire, y toda la parte superior del avión, sobre todo en aviones que van muy rápido, pues puede generarse una nube rodeando el avión. Es decir, que no hay nada misterioso ni nada tóxico en todo esto. Claro, los que montan o sueltan los bulos pues se suelen recurrir a fotografías como esta. Esto es inexplicable, ¿no? Porque esto ya no lo hace un avión habitualmente, ¿no? ¿Y cómo se puede explicar ese tipo de estela? Bueno, pues se puede explicar, claro que sí, todo se puede explicar científicamente. Por ejemplo, y muchos, los que estéis aquí todos habréis volado, la mayoría me imagino, ¿qué le pasa a un avión cuando llega a un aeropuerto y los controladores le dicen que de momento no puede aproximarse al aeropuerto? Que el avión habitualmente pues, va a una zona para estar dando vueltas hasta que al piloto le autorizan a empezar a aproximarse al aeropuerto, porque a lo mejor en el aeropuerto hay tormenta en ese momento. Bueno, pues en ese recorrido dando vueltas, si hay condiciones, y muchas veces las hay, para que se formen estelas, la estela no es rectilínea. La estela puede tener una forma como la de la fotografía. También hay aviones que no son comerciales, que son los aviones militares, que hacen maniobras. Los aviones militares en las maniobras precisamente lo que hacen es esto. Les dicen, tienes que ir a tal posición, dar 5 vueltas y volver. Y esas vueltas son este tipo de piruetas y tirabuzones que pueden quedar reflejadas en forma de estela. ¿Las estelas tienen algún tipo de impacto? Claro que sí, porque hay zonas de mucho tráfico aéreo, aquí en Europa, en la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, y es tal la cantidad de estelas que al final una nube alta, formada por cristales de hielo, puede hacer que se retenga más calor y puede contribuir incluso al calentamiento global. De manera que no está bien cuantificada, porque por un lado una nube alta contribuye a que suba la temperatura, pero por otro lado refleja también más radiación solar y contribuye al enfriamiento. Y hay estudios en este sentido que van en un sentido y en otro. Es decir, no hay nada, digamos, a día de hoy, la ciencia que cuantifique exactamente de qué manera están actuando las estelas de condensación, por ejemplo, en la subida de la temperatura. Lo que está claro es que si sigue aumentando el tráfico aéreo como lo está haciendo hasta ahora, pues ese forzamiento en el clima de las estelas, que serán más numerosas en zonas donde ya hay muchas, pero que pueda haber más, pues aumentará. Eso es lo que se puede decir contra los bulos. Una estela no es un producto químico que nos están fumigando y sí que tiene un impacto de difícil medición a día de hoy en el propio forzamiento en el clima. Ahí lo dejaríamos.
Por supuesto, utilizan fotografías de este tipo, aviones que aparentemente tienen bombonas llenas de esos productos químicos para vaciar, que aprovechan de todo lo que hay en Internet y que cuando a poco que rasques un poco, pues te das cuenta de que no tiene ningún tipo de fundamento. Pues esto es un avión de carga y esta fotografía está tomada de una vez que fue, me parece, Angela Merkel a ver unos aviones que estaban preparados para lanzar un tipo de lastres, para hacer un tipo de experiencia, y pues esas fotografías están en Internet y las aprovechan para contarnos que hay aviones comerciales que en realidad no son comerciales. Hay gente que tiene unos bidones con sustancias que los sueltan por los motores, en fin. Bueno, el segundo bulo, y ya luego vuelvo al tema del clima. Las avionetas que disipan nubes. Este bulo está muy extendido y desde hace mucho tiempo, os hablo de los años 60, 70, especialmente en el sureste de la península, que es una zona que por la propia pluviometría es donde llueve menos de la península. ¿Qué pasa? Allí hay actividad agrícola, y los agricultores pues muchas veces se desesperan porque ven que llegan frentes a la península y allí no llega la lluvia. Y entonces pues se empezó a montar esa película de que son las avionetas las que están provocando allí la falta de lluvia. Disipan las nubes y al final lo que parece que va a ser lluvia, incluso los modelos marcan lluvia y al final no llueve, ¿no? Y es un efecto de sombra pluviométrica de libro. En cualquier tratado de climatología te explicarán esto. Es decir, el sureste, por la zona en la que está con respecto a la circulación general de la atmósfera que nos afecta, pues es la zona donde habitualmente llueve menos y la pluviometría no nos está engañando. Los datos están ahí, ¿no? Pero lo cierto es que, sobre todo desde cooperativas de agricultores de esa zona, Murcia, Almería, Alicante, aunque esto está extendido a más sitios, pues llega el típico frente, ven una avioneta y ya lo comparten en redes sociales. Ya están las avionetas provocando la disipación de las nubes, ¿no? Y lo cierto es que los intentos por modificar el tiempo y las nubes pues vienen también de muy atrás. Principalmente lo que atemorizaba a las gentes de hace siglos, que era gente eminentemente rural, eran las tormentas y nos siguen atemorizando. Si mi actividad fundamental es la agricultura y llega una tormenta y dejo una granizada, eso me va a provocar un daño que puede ser irreparable. Mi vida depende de eso. En esas épocas más. Y por lo tanto, pues imaginaros todo lo que podáis que se os ocurra para intentar desviar una tormenta. Pues vamos a lanzar la flecha a ver si se va, ¿no? Vamos a soltar un cañonazo a ver si pasa algo, ¿no? Y esto ocurría en la Edad Media y se asumía que había que hacer eso. Pero ¿algún tipo de fundamento científico? Pues no. Pero a finales del siglo XIX, un viticultor de la zona del sur de Austria diseñó un cañón que con pólvora pues, generaba una explosión a cierta altura y con esa vibración él, y con ese cañón que luego se comercializó, pues lo que proclamaba es que muchas veces las tormentas se disipaban o la granizada que probablemente iba a caer ahí pues no terminaba de caer, ¿no? Bueno, pues eso se patenta, eso se comercializa y eso, curiosamente, se sigue vendiendo. Es decir, sigue habiendo una venta importante mundial de este tipo de cañones antigranizo, que algunas cooperativas gastan miles de euros en ellos para tenerlos en sus explotaciones. ¿Qué fundamento físico y científico tiene esto? Pues no voy a decir cero, pero muy pequeño. Es decir, una vibración, aunque sea una detonación fuerte, ahora son de acetileno, no son ya de pólvora, pero una detonación a varios centenares de metros de altura, cuando una nube de tormenta se está acercando, realmente pensar que eso va a disipar la tormenta o puede hacer que no se formen los granizos, pues no va a ningún lado. Que alguna experiencia parece corroborar que hay un efecto causa-efecto, valga la redundancia, pues sí, porque a veces tú haces esta experiencia y por muchos factores que actúan en un momento de una tormenta, pues pueden hacerte pensar que ha funcionado el método. Pero en absoluto la ciencia meteorológica y todo lo que rodea a estos dispositivos te está afirmando que eso realmente funciona y, sin embargo, muchos agricultores, hablando así claro, se están tragando lo que la gente está vendiendo, los comerciales que venden esto, ¿no? Y gastan miles de euros en este tipo de dispositivos. La siembra de nubes existe, tampoco se puede negar eso, y a esto se agarran los que lanzan los bulos. Estas fotografías son reales, hay aviones que llevan bengalas y que sueltan una serie de productos, sobre todo yoduro de plata, para intentar que una tormenta no deje un granizo peligroso, ¿no? Incluso desde tierra, en algunos sitios, se utilizan pues, cañones con el mismo objetivo, para introducir esa sustancia química en las nubes. Esto se desarrolló al final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Lo mismo, no es una cosa nueva.
se desarrolló allí donde pongo, en los laboratorios de General Electric, y ahí están los tres personajes, digamos, claves de esta historia, ¿no? El Premio Nobel de Química Lamoille, que era el responsable de ese laboratorio de investigación en los laboratorios de General Electric; Scheffer, un químico, que fue el primero que se dio cuenta que al introducir en una nube hielo seco, CO2, conseguía formar o acelerar el proceso de formación de las gotas; y luego Vonnegut, que era ayudante de Scheffer, del mismo grupo, que probando distintas sustancias químicas le ofreció a Scheffer en un momento dado el yoduro de plata, porque por la estructura cristalina molecular del yoduro de plata, digamos que es muy parecido al del hielo y de alguna forma pues, acelera ese proceso y hace que la formación mayor de pequeños embriones de hielo se acelere si tú introduces en una nube, o en este caso lo hacía en el laboratorio, el yoduro de plata, ¿no? Entonces ahí surge el tema. Empiezan a hacer experiencias con avionetas y algunas parecen funcionar. De hecho, Lamoille estaba emocionado porque pensaban que tenían en sus manos el control del tiempo atmosférico. Hasta tal punto esto empieza a cobrar peso que el ejército de Estados Unidos se interesa y monta un proyecto secreto, el proyecto Cirrus, precisamente porque ven el potencial que puede tener esto como un arma contra países enemigos. Pensadlo en un momento. Es decir, si yo consigo tener un control del tiempo y introduciendo yoduro de plata en una zona, hago que allí pues, de repente llueva o lo contrario, porque en función de cómo aplique ese producto puedo conseguir un efecto o el contrario, pues tengo bastantes puntos a favor, ¿no? Bueno, pues durante años se hacen pruebas y algunas parece que sí, otras parece que no, pero ahí están los meteorólogos norteamericanos y le pedían ya pruebas de peso a Lamoille para demostrar científicamente que con esto se podía modificar el tiempo, más allá de algo muy local, y no lo consiguen. De hecho, se desentiende el ejército de Estados Unidos de esto. Pero esto no para una corriente creciente en todo el mundo para hacer experiencias y campañas que siguen a día de hoy. Es decir, los experimentos de modificación artificial del tiempo están establecidos en países como el nuestro y otros muchos. Pero de ahí a afirmar lo que ponen en circulación los que alimentan los bulos de que se está modificando el tiempo. Habréis escuchado últimamente bastante el tema de que están haciendo siembra de nubes en Marruecos y eso es lo que está provocando en España cosas como las danas o las sequías que hemos tenido y barbaridades similares, ¿no? Ojo, no. Aunque se hacen todas estas campañas, hay que ser muy claro al respecto. Estamos todavía muy lejos de poder modificar artificialmente las condiciones meteorológicas según queramos, de manera controlada. Eso no quita para que alguna experiencia pueda tener un resultado, entre comillas, satisfactorio. Pero ¿cuál es el problema de esto si se sigue invirtiendo cada vez más en esto? Y lo están haciendo algunos países como China, como Arabia Saudí, o los Emiratos Árabes, Israel, aunque ahora Israel está ocupado en otras cosas. Pues bien, el problema es la geoingeniería. El problema es que esto se empiece a concebir como algo a gran escala, porque ahí entramos en un terreno muy peligroso y los científicos del clima lo advierten. Si a nivel climático hacemos algo a gran escala, la complejidad del sistema climático es tal que va a ser algo que no vamos a tener ningún tipo de control. Estamos ante un sistema no lineal, es decir, que algo que tú puedas hacer con idea de que entre menos radiación solar a la Tierra, por ejemplo, poniendo una serie de partículas en órbita o en la atmósfera para que refleje más radiación solar, que es una de las ideas que hay por ahí proyectadas, eso, así sobre el papel, puede hacer que efectivamente entre menos radiación y compense el calentamiento global, ¿no? Lo amortigüe. Pero eso va a tener seguramente en el sistema climático otras consecuencias que a día de hoy son imprevisibles y que probablemente van a ser peores que el objetivo que tú estás persiguiendo. Por lo tanto, esto es peligroso. Es decir, los países que están invirtiendo grandes cantidades de dinero para que esos proyectos de modificación artificial del tiempo ya no sean a escala local, sino más grande, y por ejemplo China, una de las cosas que tiene en mente es intentar llevar esto a una escala transnacional, es decir, que en regiones de su país donde no llueve pueda llegar a llover. Esto es realmente muy peligroso y la ciencia tiene que ser aquí muy tajante, tiene que afirmar a la ciudadanía que aquí estaríamos jugando, de luego, con algo muy delicado, ¿no? Que sería pues, modificar un proceso físico natural a gran escala en la Tierra, ¿no? En el clima de la Tierra. Bien,
Bueno, pues vamos a volver un poco a digamos, el tema del negacionismo climático y lo mismo, pues voy a intentar daros algún tipo de pautas o afirmaciones al respecto. Por un lado, jugamos con una ventaja, y es que a los negacionistas se les ve venir. Tienen un perfil, en general, aunque son variopintos, pero cuando a ti te responde una persona en una red social ante una información que has puesto, rápidamente, casi al momento, no hace falta ser muy hábil, te das cuenta de qué pie cojea esa persona por la manera en la que te ha escrito, ¿no? Es decir, que esto, digamos, que es una fortaleza para contrarrestar, digamos, ese efecto no deseable de la viralización de los bulos relacionados con la negación del cambio climático. En el negacionismo ha habido una evolución histórica. En un primer momento o etapa, pues se negaba directamente el cambio climático. Sigue habiendo negacionistas que lo siguen negando, pero había, pues, sobre todo, un cuestionamiento de los datos, ¿no? Es que estamos midiendo ahora en ciudades y hay un efecto de isla de calor y, por lo tanto, pues el calentamiento global está, digamos que adulterado, ¿no? Es irreal, ¿no? Pero no, esto se desmonta rápidamente porque cuando uno analiza las series de observatorios fuera de las ciudades, de alta montaña, de zonas marítimas, remotas, del Ártico, las tendencias en la temperatura son clarísimas. Es decir, el calentamiento global o el cambio climático ocurre en todo el mundo, con independencia de que estemos en una ciudad. Aparte que los climatólogos tienen herramientas suficientes para poder discernir si en una serie urbana ha habido un cambio o de ubicación o tienen en cuenta ese efecto isla de calor, y aún así las tendencias siguen apareciendo. Así que eso está claro. Posteriormente, hubo una segunda corriente en el negacionismo que lo que afirma es que, vale, acepto que hay cambio climático, ya los datos son muy evidentes, pero para nada está demostrado que es antropogénico, ¿no? Y sueltan una batería de argumentos, y ahora, dentro de un rato, os voy a comentar alguno de ellos, que se pueden desmontar científicamente de manera bastante sencilla, sin entrar en grandes complejidades. Y de un tiempo a esta parte, existe un perfil de negacionista que incluso acepta el cambio climático e incluso que lo hemos en parte provocado, pero que justifica la inacción climática, es decir, que para él cualquier cosa que suene a la Agenda 2030 y cualquier tipo de acción climática que nos obligue a hacer cambios en nuestro modo de vida va en contra, como pongo ahí, del sistema actual capitalista que impera en el mundo, y por lo tanto es una amenaza directa para él, para su libertad en ese planteamiento, y por lo tanto pues va a ir siempre en contra de cualquier medida que vaya en la línea de lo que dice la ciencia, y es que pues urgentemente tenemos que actuar y tenemos que tomar medidas no solo de mitigación, sino además ahora de adaptación, y lo estamos viendo con la Dana, ¿no? Bueno, pues dicho esto, y para daros una batería de esos bulos o mitos en torno al clima, os recomiendo este libro, por si no lo conocéis. No sé si habéis leído algo a Andreu Escrivá, es un ambientólogo de Valencia. Tiene una serie de libros en donde da muchas de las claves de todas estas cuestiones que os estoy hablando hoy. Y de ahí, de uno de sus capítulos, este libro tiene 1 año y poco, pues he sacado algunos de esos bulos o mitos que os voy a pasar a enumerar. Por ejemplo, un mito típico o un bulo típico. Todo esto está provocado por el Sol. Realmente es la actividad solar la que modula el clima. Y te ponen el típico ejemplo de la pequeña edad de hielo y se ve que hay un mínimo solar y por eso pues hizo tanto frío, ¿no? Y argumentos parecidos. Bueno, pues no, esto no se sostiene. Evidentemente que el Sol es una parte importante en el comportamiento climático. Si ahora mismo el Sol dejara de emitir radiación, de repente, bueno, nos enteraríamos 8 minutos después de que ocurriera, y probablemente en muy pocos días o quizá alguna semana, pues la Tierra empezaría poco a poco a convertirse en un planeta glacial, es decir, el hielo iría conquistando cada vez más zonas hasta que finalmente nos enfriaríamos y desaparecería la vida en la Tierra. Eso está claro. Pero no se puede afirmar que en el momento en el que aumenta la actividad solar, por ejemplo, y llega más radiación, que hay variaciones, eso tiene una respuesta inmediata en la temperatura de la Tierra y, por lo tanto, en el clima. Y hay muchas gráficas que desmontan esto, y aquí os he puesto una de ellas, no es la única, pero se ve claramente cómo la subida que se viene experimentando en la temperatura en las últimas décadas está absolutamente desacoplada de cómo se ha comportado la actividad solar, que ha vivido un periodo de mínimo. Ahora está empezando otra vez a aumentar, pero ese mínimo solar de las últimas décadas, en la irradiancia, está
totalmente desacoplado de cómo se ha comportado la temperatura. Es decir, si realmente lo que hace el Sol tiene el reflejo en la temperatura y en el clima terrestre, tendrían que ir las dos curvas paralelas. Y vemos que no. ¿Por qué? Porque el sistema climático, como digo, es un sistema que a nivel interno tiene interrelaciones que van al margen de lo que ocurre externamente, de que en un momento dado llegue algo más o algo menos de radiación solar, ¿no? Tampoco faltan los argumentos que plantean de que al final es la actividad volcánica la principal moduladora del clima, ¿no? Y se ponen ejemplos de grandes erupciones que han ocurrido en el pasado y que influyeron en el clima de la Tierra. Bueno, de entrada, ninguno de los que estamos aquí hemos vivido una gran erupción volcánica. Hemos visto erupciones, pero una gran erupción volcánica no es ni lo de La Palma, ni estas que estamos viendo en Islandia, ni estas que se ven a veces de algún volcán japonés o de Indonesia, no. Una gran erupción volcánica es, por ejemplo, las que ocurrieron en el en el siglo XIX, la del Tambora, la del Krakatoa, algunas anteriores, con un impacto global realmente, ¿no? Cuando uno analiza los forzamientos en la temperatura observada desde mediados del XIX o XVIII hasta la actualidad, ve que efectivamente ha habido grandes erupciones, que son esos picos que veis, que bajan mucho con la línea oscura, pero al final vemos que hay una tendencia, que es la observada en la temperatura hacia el aumento. Es decir, que aunque temporalmente una erupción volcánica grande o catastrófica pueda provocar un enfriamiento, y de hecho lo pueden provocar, pero eso no es duradero en el tiempo. Es decir, una erupción de las más grandes que os podéis imaginar puede provocar un enfriamiento de 3 o 4 años en la Tierra, algunas décimas de grado. Pero eso al final se amortigua porque hay una tendencia, y más en los últimos años, a subir la temperatura. Ahora podría ocurrir una gran erupción y compensaría en parte el calentamiento, pero no sería duradero, no se mantendría, pasarían 3 o 4 años y volveríamos otra vez a la curva tal y como se ve ahí en la evolución. De hecho, se hacen proyecciones hacia el futuro de la temperatura teniendo en cuenta una actividad volcánica como se podría esperar en los próximos 100 años, con alguna gran erupción, porque estadísticamente en el siglo XXI tendría que ocurrir una gran erupción volcánica, si hacemos caso a las estadísticas. Y de hecho ahí, en la gráfica, ese pico que pone en el 2040 se ha simulado que ahí ha tenido lugar una gran erupción, dentro de 15 años así. Y a pesar de eso, y esto está sacado del informe del IPCC, la temperatura seguirá subiendo, porque aunque haya ese bajón, ese escalón, eso no va a evitar que siga tendiendo la temperatura a subir porque seguimos emitiendo gases de efecto invernadero. Otro argumento. Todos son ciclos naturales. Siempre ha habido en la Tierra cambios climáticos. Lo habréis escuchado muchas veces y, por lo tanto, pues este es uno más. Bueno, este es uno más, pero no es igual. Evidentemente que la Tierra es una sucesión de cambios climáticos y, de hecho, la mayor parte de la historia geológica de la Tierra es con un clima mucho más cálido que el actual. De hecho, estamos ahora mismo en una era glacial, por muy raro que suene, que no es lo mismo que una glaciación. Una era glacial es un periodo de millones de años en los que hay hielo en los casquetes polares de la Tierra. Y ahora mismo vemos que, aunque se está perdiendo hielo, hay hielo en la Antártida y hay hielo en el Ártico, cosa que durante los periodos que ahí aparecen en rojo no hubo. Incluso hubo periodos en que no había nada de hielo y algunos en los que pasó lo contrario, que el hielo prácticamente cubrió toda la Tierra, ¿no? Al menos 3 o 4 eventos que estén medianamente bien documentados. Bien, por lo tanto, esto es una evidencia y esto no se puede negar. Pero dicho eso, hay que incidir en la singularidad del cambio climático actual. La primera, o la principal, las emisiones de CO2. Llevan nuestra huella. El CO2 que ahora mismo se analiza en una muestra del aire, se puede comprobar que en una gran parte está generado por nuestras actividades. No es un CO2 que forma parte del ciclo natural sin nuestras actividades, que suele haber siempre de intercambio de carbono entre los océanos y la atmósfera, las zonas continentales y la atmósfera, etc. Y además estamos en un momento de máximos históricos de CO2, 40.000 gigatoneladas, 40 gigatoneladas. Es un cambio climático muy rápido y no hay referencias, puede haber una limitación a nivel de documentar los cambios muy atrás en el tiempo, pero no hay referencias de que en menos de 2 o 3 siglos haya cambiado tanto la temperatura en la Tierra. Por supuesto que hay cambios climáticos de muchos más grados de los 3 o 4 que plantean las predicciones climáticas de aquí a final de siglo, pero a lo largo de miles de años. Pero ahora estamos hablando de que esos 3, 4, 5 grados pueden subir en 200 años, desde el inicio que empezó la era preindustrial, ¿no?
Y claro, esto nos complica mucho la existencia porque esa rapidez, a nosotros y al resto de los seres vivos de la Tierra, esa rapidez implica una dificultad añadida para adaptarnos al cambio. Si sube la temperatura a 2 grados, pero no en 2100, sino en el año 4000, pues bueno, seguiremos a lo mejor más o menos intentando vivir igual, eso nos llevará a otra serie de problemas, pero a nivel climático no. Sin embargo, pues ese cambio va a ser muy rápido. Siempre ha hecho calor. Hombre, estos máximos que dicen de los 40 y tantos grados en agosto, en julio, de hace 2 años, en verano, mi abuelo ya me lo decía, y sacan pues periódicos de la época como este, ¿no?, que habla de 50 grados. Bueno, pues esto que los que lanzan los bulos lo usan muy a menudo, pues al final se desmorona en cuanto rascas también un poco ahí, porque lo primero, muchos de esos datos de 50 grados en Sevilla, de 1800 y mucho, 1900 y poco, no son datos que estén contrastados. Podía alguien haber medido allí 50 grados, pero hoy en día la medición tiene que ser fiable, científicamente fiable. Y cuando hay un dato dudoso, la propia Organización Meteorológica Mundial, con los criterios que tiene, pues no lo da por bueno. Por lo tanto, no es cierto que tengamos en España máximas de 50 y tantos grados hace tiempo. Pero incluso aunque hubiera una máxima de 50 y tantos grados, no invalida el hecho de que estamos en un periodo excepcional por la recurrencia con la que se están dando esos valores, cada vez con más récords de calor. Hay muchísimas gráficas para, digamos, que argumentar esto, pero bueno, AEMET tiene esta que es muy buena, en la que se ve que están absolutamente disparados los récords de calor y, sin embargo, los de frío pues escasean. Es decir, que claramente estamos en un momento en el que hay mucha más probabilidad de que se batan récords de calor, temperaturas extraordinarias altas, que bajas, evidentemente. Los modelos climáticos no aciertan. Todos son incertidumbres, tenemos que gestionar eso como más o menos sabemos con los datos que hay, pero están muy lejos de ser perfectas. Bueno, vale, una predicción siempre es una predicción, meteorológica o climática. Pero fijaos, a finales de los 70, de hecho se publicó en el año 1982, unos científicos que trabajaban para la Exxon elaboraron una proyección de cómo podría evolucionar la temperatura y el CO2 en base a la predicción que había de cuál sería el consumo de petróleo en el mundo y de combustibles fósiles para, sobre todo, el transporte. Y en ese informe, que permaneció en un cajón escondido hasta que hace un par de años lo destaparon, pues aparece esa proyección y está perfectamente ajustada o muy bien ajustada a cómo se ha comportado tanto la curva del CO2 como la curva de la temperatura. Es decir, que no es tan complicado hacer una proyección climática basándose simplemente en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera según una proyección que había de crecimiento en base a lo que ya se estaba pasando en los años 70, por ejemplo, de la cantidad de vehículos con motores a combustión, ¿no? Cuando además analizamos lo que nos han ido planteando los modelos climáticos con la evolución real de la temperatura, que ahí aparece en rojo, pues vemos que está prácticamente la línea roja con sus dientes de sierra bastante bien metida en el rango que nos han dado o nos van dando los modelos climáticos. Es decir, que lo que estamos viendo ahora, lo que está pasando, estaba bastante bien proyectado hace 30 o 40 años por los primeros modelos que apuntaban proyecciones climáticas. ¿Que los modelos son mejorables? Sí, y de hecho, algo como lo ocurrido el año pasado a nivel de temperatura global, pues se ha ido un poco por encima de la escala de lo que estaba proyectado, pero porque hay una serie de factores que a veces en un momento dado pueden hacer que haya un pico superior al esperado, pero la tendencia, se ve en esa gráfica, está perfectamente bien proyectada por parte de los modelos climáticos. Y luego la confusión que se introduce a través de las redes, sobre todo del tema del tiempo y el clima, que se están continuamente confundiendo, ¿no? Si de repente hace mucho frío en un sitio, pues hay alguien que suelta en las redes sociales una crítica al calentamiento global, ¿no? Nos hablan de calentamiento global y se ha batido un récord de frío, ¿no? Por ejemplo. Cuando uno analiza cualquier día, hoy mismo, no es de hoy esta gráfica, pero podría haberla salvado la de hoy, de cuáles son las anomalías de temperatura en la Tierra, un día cualquiera, tenemos una imagen de este tipo. Es decir, que se ve claramente que hay un dominio de las anomalías cálidas, es decir, hay muchos más sitios hoy o cualquier día que se os ocurra en la Tierra con temperaturas por encima de lo normal, bastante por encima en algunos casos, algo por encima en otros, que zonas donde está haciendo más frío de lo normal. Claro, si yo, imaginaos que este mapa es de hoy y yo
tengo datos, pues yo que sé, de Finlandia o del norte de Rusia de 40 grados bajo cero, pues salgo en redes sociales y digo, me están hablando del calentamiento global y aquí en Finlandia estoy un 14 de noviembre con 35 grados bajo cero. Y eso ya cuestiona el calentamiento global y cuestiona el cambio climático. Y sin embargo, si tenemos esa perspectiva, claramente se contraargumenta de esta manera, ¿no? Y luego otro argumento que se suele utilizar es que el CO2 es muy bueno para las plantas, porque cuando hay más CO2, pues las plantas crecen más. Y los negacionistas usan mucho, por ejemplo, este mapa de la NASA de hace unos años, donde se ve que ha aumentado la superficie terrestre reverdecida, es decir, con más cobertura vegetal. Y eso es cierto, pero eso no quita para que, por ejemplo, las condiciones que se están dando a nivel climático generan mucho más estrés en muchas plantas y cultivos y eso está siendo un problema a nivel global. Es decir, que aunque tú puedas tener una mayor cobertura vegetal, a nivel de bosques, por ejemplo, que son los verdaderos reservorios del carbono, pues eso ya no se cumple y, de hecho, se están destruyendo con una tasa muy alta bosques tropicales, ¿no? Por ejemplo, por lo tanto, esto se puede también desmontar de esa manera. Bueno, os he dado unos cuantos ejemplos, os he puesto unos cuantos ejemplos con una argumentación, digamos, desde la ciencia para contrarrestar esos bulos. Pero la pregunta que yo ahora os planteo es, ¿basta con rebatir a los negacionistas con ese tipo de argumentación? ¿Es eficaz esto? Pues realmente no, porque ellos juegan con ventaja. De hecho, es peligroso debatir con un negacionista, y se hace. Hay algunos programas de televisión o podcasts, como el famoso de Jordi Wild, que juegan con eso para atraer a más gente que lo vea, ¿no? Pues traen a una persona claramente negacionista por los intereses o razones que tenga y lo quieren enfrentar a alguien del mundo de la ciencia, del clima, ¿no? Este debate hace unos meses dio bastante que hablar porque Jordi Wild en redes sociales pidió un científico del clima para rebatir a un negacionista que ya tenía, digamos, fichado, ¿no? Y Francisco Cacho, que trabaja en La Sexta de meteorólogo y además es amigo mío, pues decidió finalmente ir. Y yo hablé con él después del debate, digo, yo no lo veo. Y él me decía, yo sí. Digo, ¿y por qué? Bueno, porque así yo consigo llegar a un público que habitualmente yo desde La Sexta o las redes mías pues no llego, ¿no? Que son chavales, por ejemplo, pues gente de 15, 16 años. Pero claro, ¿cuál es el riesgo que asumes al ponerte a la par de un negacionista, de alguien que te va a negar ese tipo de cosas que os he comentado? Pues que de cara al espectador, los chavales, por ejemplo, que vieran ese debate que duró un par de horas, pues al final mi amigo, pues bueno, hizo argumentos o argumentó como yo he podido hacer ahora o comentar algunas cosas, pero no tienen la capacidad de discernir si lo que está diciendo Francisco Cacho es igual o de creíble que lo que está diciendo el otro. Y sin embargo, pues para mucha gente puede incluso salir reforzado el mensaje del negacionista, porque, como os he dicho antes, en el mundo científico en general, pues no hay esa habilidad de comunicación y la soltura con la que se mueven en este tipo de ambientes la gente que puede negar cualquier cosa. Yo puedo negar ahora mismo aquí, delante de esta sala, que no existe, esto era un ejercicio que hacía un profesor mío de filosofía en BUP, que no existe América. Y entonces, claro, vosotros os levantaréis diciendo, bueno, ¿qué dices? Claro, yo he estado, ¿no? Bueno, pues tú te lo inventas, ¿no? Yo podría estar todo el rato dando argumentos para demostraros que América no existe, que todos se lo han inventado. Cuando sale América en televisión, eso es un montaje. Si tú dices que has estado en América, me estás mintiendo a esta sala. Esa es la manera que tienen de argumentar los negacionistas. Entonces, ¿se puede intentar contrarrestar con argumentos científicos a alguien que te va a negar siempre eso, que va a lanzar bulos? Complicado. Y complicada, sobre todo, por el tema de la exposición. Arriesgado, ¿eh? Por lo tanto, yo, que a veces me han planteado esto, debatir con un negacionista, yo inicialmente me he negado. A mí me han invitado a ir al programa de Iker Jiménez, por ejemplo. Y yo me he negado. ¿Que puedes tener tu repercusión, tu momento de gloria, si te ven 2 millones de personas? Pues sí, pero al final el riesgo que asumes poniéndote a charlar con alguien que te va a soltar una bomba de estas y que tú en un momento dado pues no estés hábil a la hora de explicarlo, te atasques, des la sensación de que te ha pillado, ese tipo de cosas es un riesgo muy alto. Y yo creo que cualquier perfil científico tiene que plantearse esto cuando le puedan poner esa situación como posibilidad, ¿no? Claro, los negacionistas se aprovechan de esto, de que la gente está en su burbuja, está a lo suyo y es ajena a muchas cosas que están pasando en el mundo y le llega solamente por los móviles, por las redes sociales y de eso se están aprovechando.
Entonces, claro, desmontar un argumento de un negacionista lleva tiempo. Soltar un bulo es instantáneo. Entonces, esa es la ventaja que tienen ellos, ¿no? Pero es un peligro. Hay que intentar transmitir esta idea, y termino. El cambio climático es real, no es algo que se ha inventado alguien por un interés oculto. Es algo que ya estamos notando, pero incluso antes de que lo notáramos tanto, ya estaba ocurriendo. Estamos ante el mayor reto, además, al que nos hemos enfrentado jamás. Mira que ha habido cosas graves que le han ocurrido a la humanidad en otras épocas, pero esto es global. Esto que estamos viendo ahora en nuestro país, que nos está pillando muy de cerca, está ocurriendo casi simultáneamente todos los días en algún lugar del mundo. Y todo apunta a que va a ir a más. Claro, el fondo del problema es este. Esos negacionistas, que puede haber ahí perfiles diversos, pero no quieren renunciar a este modelo de sociedad que tiene sus cosas buenas, pero que sabemos que es claramente insostenible. A este tipo de personas, solamente pensar que tenemos que rehacer nuestra manera de hacer ciertas actividades, pues les pone muy nerviosos y hace que emerjan con mucha fuerza en las redes sociales para intentar atraer a la mayor parte de personas posibles y desmontar la argumentación científica. Y ese es el peligro, ¿no? Esto es un lastre para la acción climática tan necesaria hoy en día. Y yo creo que, bueno, pues cada uno desde nuestra responsabilidad, y aquí estoy en una universidad, pues tiene que intentar contribuir a que no sea tan visible ese mensaje de los negacionistas. Yo estoy refiriéndome mucho hoy a redes sociales y no todo el mundo está en las redes sociales, pero esto se está contagiando, está llegando a programas de televisión, está llegando a los medios de comunicación, a los periódicos. Es lamentable el tratamiento informativo que ha habido durante la Dana, lamentable, si lo analizas un poco objetivamente. Y lamentablemente estamos en ese punto. Así que nada, os doy las gracias por vuestra asistencia. No sé si hay tiempo y queréis hacerme alguna pregunta. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Sí. ¿Por qué, si de verdad se está viendo un cambio climático, pero esta última es periódica? Porque cada 60 años está documentado que hemos tenido una. Hubo otra en el 57, hubo otra en el 97, otra, sí, vamos remontándonos. O sea, Bien. Bueno, me pregunta eso, que por qué se pone el foco de atención en el cambio climático con la Dana y, sin embargo, pues sabemos que históricamente las ha habido. Es cierto que ha habido danas. Estamos demasiado cerca en el tiempo para hacer un análisis todavía muy detallado y científico de qué ha sido esta dana. Pero ya de entrada ha habido récords de precipitación, de intensidad de precipitación, que no estaban documentados. Incluso en las danas estas que me estás hablando, del año 57, la del 82, etc. Es una dana que no solamente ha dejado torrencialidad en el Mediterráneo, es decir, ya presenta unos rasgos que la hacen diferente a otras que han ocurrido en el pasado. ¿Que ha habido alguna en el pasado en la zona de la Comunidad Valenciana que ha dejado incluso más lluvia? Sí, esos datos están ahí. Pero eso no invalida el hecho de que esta dana, y probablemente las que vengan, tiene ya una especie de singularidad que no se puede explicar si no entiendes que estamos en un marco climático diferente al que había hace 50, 100 o más años. Es decir, que esa zona de nuestro país es más vulnerable que otras a sufrir lluvias torrenciales, sobre todo en otoño, eso lo sabemos, pero desde luego que para mí, y bueno, no solo para mí, para la gente que ya está estudiando un poco lo que ha pasado hace 2 semanas en esa zona de Valencia, hay una serie de elementos que desde luego que la hacen singular. No digo que no haya habido eventos catastróficos muy importantes en el pasado, pero es una dana singular. y además, el Júcar no se llama Júcar por casualidad, porque es nombre árabe. O sea, que ya cuando los árabes también debía haber fenómenos de ese estilo. Sí, sí, bueno, hay muchas ramblas, incluso ríos secos que pueden estar siglos sin arrastrar agua, pero están ahí. Y probablemente hay referencias históricas de que ha podido haber ahí una rambla. Cada situación o cada episodio meteorológico es distinto, aunque nos parezca que existe esa ciclicidad, pero cada uno presenta sus particularidades. Esta dana sí que presentaba rasgos similares en cuanto a la posición, la intensidad, a la del año 82.
En aquel caso, la gran catástrofe vino promovida por la rotura de la famosa presa de Tous. En este caso no ha habido una rotura de presas, pero bueno, ha habido una zona muy perjudicada, principalmente porque estaba urbanizada, con mucha población, en un lugar que sabemos que es una zona inundable. Y eso, lamentablemente, pues, se reproduce por muchas zonas del Mediterráneo, lo que aumenta su vulnerabilidad. Sí. Bueno, el vapor de agua efectivamente es el gas de efecto invernadero de todos los que hay, que tiene una mayor capacidad de retener calor. Eso es indudable. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el vapor de agua y el CO2, el metano, otros gases que sí que se consideran los que están favoreciendo este sobreefecto invernadero que tenemos? Pues principalmente que la molécula de agua, y el vapor de agua en particular, tiene un tiempo de vida media en la atmósfera como tal muy pequeño, es decir, que de repente hay una zona que se emite vapor de agua y ese agua no permanece como vapor. En muy poco tiempo se convierte o en agua líquida o en hielo y se integra en el ciclo hidrológico. Y en el ciclo hidrológico, a escala global, no hemos prácticamente alterado nada del ciclo, aunque ahora, por ejemplo, con los cambios que se está viendo a nivel de la circulación atmosférica, sí que puede haber variaciones en el ciclo hidrológico peligrosas, ¿no? Pero, claro, en el caso del CO2, todo ese gas que inicialmente estaba como un combustible fósil enterrado y que a una escala mayor tendría que entrar dentro del ciclo de carbono de largo recorrido con el tema de las sedimentación y luego posiblemente emisión a través de los volcanes, por ejemplo, ese CO2 que ahora mismo estamos lanzando a la atmósfera se va a quedar ahí en muchos casos más de 100 años. Durante todo ese tiempo va a cumplir su función de atrapar calor, pero el vapor de agua no. El vapor de agua, aunque es mucho más potente como gas de efecto invernadero, casi siempre hay una cantidad constante en la atmósfera. Aunque se evapora una cantidad, se condensa otra y está compensado. Es decir, no hay variaciones en la cantidad de vapor de agua que estamos introduciendo en la atmósfera o que en la Tierra se está introduciendo en la atmósfera. Pero con el CO2 no está pasando eso. El CO2 lleva nuestra firma, como he dicho antes. Es decir, que una parte importante del ciclo del carbono lo estamos alterando por haber soltado eso que debería de estar enterrado ahora mismo. Sí. Bueno, antes he hecho referencia a la geoingeniería, ¿no? A ver, se está planteando como una alternativa porque vemos que no conseguimos al final pues, reducir las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, una alternativa es tirar de tecnología. ¿Cuál puede ser el problema? Particularmente de esas prácticas, ¿no? Por un lado, los recursos necesarios para hacer eso a una escala grande. O sea, probablemente estamos hablando de unas inversiones que se escapan en números a cualquier otra que hayamos podido hacer, ¿no? Hay experiencias pilotos y te comentarán que en un sitio se está haciendo y que se está convirtiendo ese CO2 o se está enterrando y tal, vale, pero a escala global para que se note tiene que ser una cosa de otra escala de magnitud, otro orden de magnitud. Y el segundo problema es que a lo mejor hacemos eso y a lo mejor ahora mismo, tal y como se está comportando el clima, si de repente pues, introducimos ese forzamiento nuevo, que en principio es beneficioso porque va a quitar CO2 del que hay en la atmósfera, pero nada impide que en el propio sistema climático eso genere una reacción, otro tipo de proceso que ahora mismo está oculto y que a lo mejor pues, provoca un efecto indeseado. El problema de la geoingeniería es esa, que no se puede tener la seguridad de que aunque hagas algo a gran escala, no tenga un efecto pernicioso o contrario al deseado, aunque sea algo como tan evidente como eso. Los planes que hay, por ejemplo, para poner sustancias reflectoras en órbita terrestre para que llegue menos radiación solar a la Tierra, pues sobre el papel se puede hacer. Tú puedes llenar todo una serie de órbitas en la Tierra con espejos gigantes de un material, no lo sé, pero que al final pues el Sol entre un 10% menos de radiación, un 5%. A lo mejor técnicamente, dentro de unos años, eso se puede plantear tecnológicamente. Pero, ¿cómo sabes qué consecuencias puede tener eso a un plazo a lo mejor un poco mayor? A lo mejor esa reducción forzosa de la radiación solar
o a lo mejor no, casi seguro va a provocar otra serie de efectos que te tendrás que enfrentar a ellos, ¿no? Y ese es el miedo que plantean muchos científicos cuando los preguntan que cómo ven la geoingeniería. Es decir, pues no lo veo. Es como el tema de la modificación artificial del tiempo. Es decir, si pasamos ciertas líneas, entras en un territorio muy desconocido y, bajo mi punto de vista, inquietante, ¿eh? Y es que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Estamos agobiados porque no conseguimos rebajar el CO2 de la atmósfera, no sabemos hacerlo, no queremos sacrificar, o una parte de la población no quiere sacrificar cosas de nuestro modo de vida, y al final pues la ciencia es clara en ese sentido. O sea, si esto sigue así, pues seguirá aumentando el CO2 en la atmósfera, ¿no? Sí. Varias cosas. Cuando se habla de negacionismo, muchos echan la vista atrás al periodo medieval, comparándolo, ¿no? Está claro que la causa no es la misma, pero habla de temperaturas semejantes, ¿no? La diferencia es en la zona de Europa, parte norte, la que realmente se calienta. No sé, pues no hay datos, o que en estos momentos está cuestionado ese tema, ¿no? Y luego, por otra parte, me gustaría saber qué es lo que últimamente se habla del amor, de la ralentización del amor, si realmente puede ser tan grave como que eso le dé la vuelta en parte a la gran parte de Europa y que en un momento que vamos a hacer un calentamiento, de repente tengamos un enfriamiento en unos años. Porque hay gente que puede decir, ¿veis? Nos estamos enfriando cuando decían, como antiguamente, que vamos a una glaciación. O aquel periodo que decían de enfriamiento que era como oscurecimiento global, ¿no? Hubo una época en el siglo XX de oscurecimiento, ¿no? Con los azufres y tal, ¿no? Todo ese tema. Bueno, evidentemente que un negacionista va a intentar agarrarse mucho a los periodos cálidos del pasado, donde no tenemos observaciones directas y todos los datos que hay o la información es indirecta. En el caso del periodo cálido medieval, pues fuentes documentales y algunas técnicas de hidroclimatología y otras que sí que te permiten hacer una estimación de cómo pudo ser la temperatura especulativa. A día de hoy, más o menos por los artículos que he publicado y las investigaciones recientes, no hay ni mucho menos un consenso científico de que el periodo cálido medieval hubiera temperaturas superiores a las que estamos teniendo ahora, incluso el periodo cálido romano anterior. Pero está claro que alguien que quiere negar esto pues va directamente a decir que sí, que hacía más calor. Y bueno, pues eso científicamente no se puede sostener a día de hoy. Incluso tampoco hay seguridad de que ese periodo pues, fuera exclusivamente regional. Hoy en día estamos hablando del calentamiento global, es decir, no es algo solamente del Mediterráneo o de Europa, está ocurriendo en todo el mundo, incluso ya se detecta en zonas como la Antártida. Por lo tanto, estamos comparando cosas de entrada ya muy diferentes, algo global con algo que a lo mejor ha sido regional y habría que ver cuáles fueron las causas fundamentales de eso. Sobre el AMOC, bueno, se está hablando mucho efectivamente de ese colapso, se está empezando a observar la ralentización, se puede explicar más o menos por varios factores, una menor intensidad de vientos en el Atlántico Norte, por ejemplo, que hacen que la mezcla de la parte alta superficial del océano a la zona media sea menos eficaz, y los aportes de agua dulce del deshielo, sobre todo de Groenlandia. Están alterando esas corrientes que en un ciclo de varios siglos van moviendo el agua por toda la Tierra, y los escenarios que plantean un colapso del AMOC pues sí que plantearían a escala regional, nunca global, un enfriamiento en lo que sería sobre todo el norte de Europa, digamos que de las Islas Británicas para arriba. Aquí, pues, digamos que lo que ha cambiado con respecto a unos años, que ya se hablaba de esto, es que ya empieza a haber algún modelo que plantea eso como una posibilidad real, es decir, escenarios de enfriamiento en zonas del norte de Europa, enfriamiento grande. Porque al final la zona de anomalía fría que está en el Atlántico Norte se desplazaría, digamos, si se colapsa la corriente hacia Europa, y la consecuencia sería esa. ¿Dónde está la incertidumbre? Pues que todavía no se ha acotado con seguridad el momento en el que ese posible colapso puede llegar. Han salido publicados en los últimos meses varios trabajos, algunos pues hablaban de que podía ser inminente el colapso con una cierta probabilidad, ahora otros lo retrasan a la década de 2040, mediados de siglo. Bueno, estamos en ese punto. Desde luego que si al final eso ocurre en un periodo de varias décadas, pues sí que parece bastante probable que la consecuencia va a ser al menos un cambio regional de signo distinto. Eso no contradice que la Tierra va a seguir en una fase cálida y que gran parte de la Tierra seguirá con el calentamiento global.
pero bueno, se introduce ese elemento nuevo y evidentemente que eso también pues, tendrá una serie de consecuencias, no solo en una temperatura muy baja en Escandinavia, sino pues, en cambios en la manera de comportarse las borrascas en el Atlántico y otra serie de consecuencias. Quizá ahí está el límite de nuestro conocimiento. Yo creo que no hay ningún especialista, ningún estudio que sepa claramente cómo en ese nuevo escenario puede ser el clima dentro de 40 o 50 años. Y no sé si me habías preguntado alguna otra. Yo sigo mucho a Antonio Turiel. Sí. Está ahí un poco en el tema del decrecimiento. Aquí vino la reina, en su día habló del decrecimiento y todo el mundo se echó encima, ¿no? Ya. Y bueno, ¿qué alternativa? ¿No? Dice, bueno, están pintando los cuadros, eso está mal, pero están encadenando a científicos, están dando unos años de cárcel. Eso en su día ocurrió un poco con el voto femenino, que cortaban cuadros. Y dices, hay ¿qué hacemos ante esto, no? Están grandes problemas, hay consideración a la gente joven, apenas viene gente joven a las charlas, pero hay una especie de barrera ante eso, que bueno, es un decrecimiento organizado. ¿Qué es lo que más o menos, cómo lo ves ese tema? Bueno, yo creo que sí, que es que no hay más opción que cambiar el modelo de sociedad. Pero claro, la cuestión siempre es cómo se hace eso. Si te vas a una cosa muy extremista, yo conozco también a Antonio Turiel en persona además y he conversado con él muchas veces y claro, él ve el problema científico, lo vemos muchas personas, y él ve que no se puede maquillar con greenwashing o con hacernos trampas a nosotros mismos. Es decir, o esto se ataca desde ya y de esa manera, o el problema se irá haciendo cada vez más grande, ¿no? Claro, el decrecimiento se plantea como pues, prácticamente algo disruptivo, algo que va a amenazar, digamos, en el mundo actual tal y como lo hemos montado. Y bueno, pues ahí también hay discursos distintos. Hay un decrecimiento más en ese plan y otro decrecimiento más racional. Pues sería ganar en eficiencia energética, consumir menos, derrochar menos, que es un poco la tesis de Antonio Turiel. No es tanto dejar de consumir, sino pues hacerlo de manera más racional. Si uno hace un análisis de lo que, ya hablo individualmente, hacemos cada uno en el día a día, pues seguro que hay muchas de esas cosas que podrían ser mucho más eficientes a nivel, por ejemplo, de ahorro energético. Y somos muchos millones de personas que si actuamos de esa manera, pues habría al final una especie de señal de que se están haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Y el clima al final pues evolucionaría por una senda mejor que por la que está discurriendo ahora mismo, ¿no? Es un tema muy complicado. Ahora va a haber una cumbre del clima y yo no soy nada optimista. Se están incluso haciendo las cumbres del clima en países que son grandes productores de combustibles fósiles, es decir, que les interesa pues, que ese recurso siga estando ahí. Las grandes empresas no terminan de apostar de automoción, por ejemplo, por los vehículos eléctricos. Tampoco está claro que sea una solución esa, o sea, porque aquí al final no es un problema de que todo el parque automovilístico cambie y se transforme. Lo que tendríamos que plantearnos es cuál tiene que ser el parque automovilístico dentro de 30 o 40 años. ¿Tiene que ser igual que el que hay ahora? Tendremos que transformar las ciudades de otra manera, tenemos que hacer las ciudades más amables, quitar la necesidad en muchas personas de tener que usar su vehículo de manera cotidiana. En fin, son cambios muy profundos que creo que habrá que hacer, pero es difícil acometerlos y sobre todo pensando en que esto es global, ¿no? Que es un poco la idea que hay que transmitir, que es un cambio que nos afecta a todos los países, no solamente al nuestro. Sí. Otro fenómeno que llevamos observando aquí en La Rioja 4 o 5 años es que nos está costando mucho cosechar por exceso de humedad en esa época que a lo mejor hace 10 años se podía cosechar todo seguido, lluvias, etc. Pero Bueno, vamos a 4 o 5 años, ¿eh? Sí, bueno, Cosechar nos está costando bastante. Esto, incluso cuando lo comentaba con uno que defiende mucho lo del cambio climático, me decía que es porque a La Rioja no había llegado todavía el cambio climático. Era lo que me contestó. Esa solución tampoco me pareció acertada. No, yo creo que cualquier persona que está muy vinculada, por ejemplo, a las labores agrícolas, sabe perfectamente que lo que está observando ahora, ya desde hace unos años, no es una simple racha de años raros que siempre ha podido haber en cualquier época.
es algo más, es decir, está trastocando mucho pues, los ciclos vegetativos de las plantas. Las plantas no se adaptan a estos cambios tan rápidos, a tener ahora muchas menos horas de frío. Eso al final pues, pasa factura, ¿no? Y muchos cultivos pues, no van a pasar dificultades o lo están pasando ya, ¿no? Aquí vuestro producto estrella, que es la viña y el vino, pues bueno, es muy resistente, como ocurre con el olivar, pero ojo, porque quizá ya para mantener un tipo de variedades en una zona determinada, pues haya que plantearse que no pueden seguir estando ahí los viñedos, hay que moverlos, que algunos grandes empresarios ya lo están haciendo. Buscar zonas que por lo menos por la temperatura sepas que pueda ser algo más baja, ¿no? Ganar en altitud, por ejemplo. Y bueno, pues son medidas que el que las haga y tenga esa visión a largo plazo, pues probablemente saldrá reforzado que alguien que diga, bueno, pues a lo mejor dentro de unos años esto se normaliza y es lo de siempre. Yo creo que no es lo de siempre. Yo creo que están cambiando ya las cosas a un ritmo bastante acelerado, además. Vale, sí. No si mañana va a llover en otoño, sino si aquí va a llover en otoño, ¿no? Entonces, ¿eso cómo de realista, cómo lo ves? Cercano, ¿qué probabilidades de aciertos hay a nivel de posición concreta? Bueno, eso es complicado, eso es muy complicado. O sea, los modelos globales han mejorado muchísimo, pero todavía digamos que estamos hablando de cuadrículas de 9 kilómetros cuadrados, en el mejor de los casos. Si solamente pensad en 9 kilómetros cuadrados, una situación tormentosa, por ejemplo, pues las diferencias que puede haber en esa cuadrícula, una situación como la que hemos visto en Valencia, ¿no? Claro, los modelos se pueden mejorar reduciendo la escala, pero no tiene un coste gratis, es decir, aprovechas ya los modelos grandes para dar condiciones iniciales a esos modelos más pequeños en los que puedes intentar introducir unos parámetros o parametrizaciones para entender otros procesos de más pequeña escala que pueden estar ocurriendo ahí, ¿no? Como por ejemplo la convección, que es el principal proceso que da lugar al crecimiento de nubes de tormenta. Yo creo que se están haciendo avances, que se van a seguir haciendo, pero veo todavía bastante lejos, no el predecir el tiempo en un punto que se puede interpolar, sino sobre todo lo que nos interesa, saberlo con antelación. Es decir, yo el día de Valencia, pues bueno, cuando ya lanza el aviso rojo y se va viendo la evolución, pues ya se generó ese tren de tormentas estacionario y eso se veía por los modelos que ya se están alimentando con datos reales, que iba a tener una serie de horas de actividad. Pero claro, a mí me hubiera interesado eso saberlo el día antes o 2 días antes, y ahí no estamos. Es decir, ese es el principal problema, la escala temporal. Con un modelo más o menos bueno puedo intentar hacer una interpolación y bueno, pues si el modelo me da aquí estos litros y aquí estos, pues en la parte central entre los 2 puntos, pues una media más o menos por ahí andará. Pero, ojo, eso saberlo con 2 días de antelación o con 3, ese es el problema. Y bueno, pues yo creo que todavía falta mucho para eso. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por acercaros. Os recuerdo que esta tarde a las 6 en el edificio de Filologías pasamos el documental Tras las huellas del pasado, donde os explicarán cómo o en qué pistas que nos deja la naturaleza nos fijamos para reconstruir los climas pasados, por ejemplo, anillos de árboles, núcleos de hielo, sedimentación, polen, etcétera, etcétera. Entonces, os invito a que os acerquéis esta tarde a las 6 y nada, os doy las gracias por haber venido a esta interesante conferencia. Gracias, Jorge. Gracias.